que agradecimiento a Héctor con la nota sobre el sistema simpático y parasimpático. Todavía no he podido leerlo, pero agradecido de recibir esa información, que siempre va a ser útil para comprender de dónde vienen y a dónde van algunos procesos, ¿no? Entonces nosotros estábamos en la pantalla 7 de las ideas fuerza del módulo 3. Los 4 aspectos de la autoconciencia estábamos viendo. Y habíamos terminado el ejercicio de la conciencia de las sensaciones, que es el ítem 1 que dice la pantalla. El ítem 2 dice conciencia de las experiencias mentales. Esto es muy importante porque aunque nosotros nos presentamos a un grupo como facilitadores en inteligencia emocional, como bien recuerda, hola Rubén. Buenas tardes. Como bien recuerda Goleman y otros autores, a la inteligencia emocional también se la llama un paradigma holístico. Holístico, los griegos usaban la palabra holis, u holos, como totalidad. Es una palabra griega que significa un paradigma holístico, implicaría un paradigma integral, traducido al lenguaje del público masivo. No podemos enseñar a manejar emociones sin tener en cuenta lo cognitivo, sin tener en cuenta los otros componentes que están en nuestro cerebro, o en nuestra psiquis, o en la mente, como lo quieran llamar. Por eso el ítem 2 dice conciencia de las experiencias mentales en general. La autoconciencia no es solamente qué estoy sintiendo, porque si fuera solamente qué estoy sintiendo, lo que a veces le ocurre a un niño, y no podríamos hacer otra cosa que sentir, no tendríamos herramientas para manejar eso, ni siquiera para entenderlo, porque yo siento miedo, ¿no? Al principio siento miedo igual que un niño, la emoción de miedo es la misma, pero como adulto, mi segundo acto mental es que yo puedo entender ese miedo, y entender es un acto cognitivo. Entonces, en el segundo ítem que dice conciencia de las experiencias mentales, fíjense que figura pensamientos, deseos, afectos, creencias y sentimientos. Es un conjunto. Ahí también se podría agregar expectativas. Si ustedes quieren jugar, juguemos a ver si podemos agregar algo más, aunque aparezcan palabras que sean sinónimos. ¿Qué agregarían ustedes a lo que tienen a la vista? ¿Qué más es una experiencia mental? A mí ya se me ocurrió una que no está ahí, que es muy importante. En realidad, es lo que pasa cuando uno revisa materiales, ¿no? Porque serían mejorables al infinito. A ver, una experiencia mental que tenemos todos de algo fuerte que nos ocurrió hace mucho. ¿Cómo se llama? ¿Un qué? Me vino, al ver a tal persona, me vino como un recuerdo. Exacto. O sea, un recuerdo, tus recuerdos, Rodrigo, que son totalmente tuyos, forman parte de tu manera de sentir y también de tu manera de pensar y de creer, así sucesivamente. El sentimiento no es algo que está ahí con independencia de los otros factores mentales. Les voy a contar algo muy interesante, un experimento original que se hizo en Suecia, pero luego se repitió varias veces en Estados Unidos. Solemos decir que si asistimos a un hecho muy impactante, o sea, los hechos que no tienen impacto emocional se tienden a olvidar, ¿no? Hola Héctor, hola Rodrigo, ¿cómo te va? Si un hecho no tiene impacto emocional dentro de un año, yo puedo decir, lo olvidé. Ahora, ¿qué pasa si asisto a un acontecimiento
que probablemente no se repita en toda mi vida. Bueno, hay un grupo de psicólogos que participó del juicio que se llevó a cabo en Suecia cuando mataron al presidente Olof Palme en la década del 80. No, nunca se supo bien quién lo mató, al presidente de Suecia, pero había varios testigos. Bueno, se les tomó una declaración a esos testigos y el juicio avanzó. En esa época ya se hacían grabaciones totalmente fidedignas, porque vieron que si alguien transcribe, todavía, aunque sea un oficial de justicia y sea muy respetable, puede decir cometió algún error al transcribir, pero si hay un audio y es tu voz y estás declarando lo que está declarando, es muy difícil decir esto no pasó. Ese grupo de psicólogos que estaba interviniendo en el juicio, se les ocurrió hacer un experimento, con permiso de la justicia, ¿no? Y a los 2 años llamó a las personas para que declaren de nuevo. ¿Y qué creen ustedes que pasó? Que declararon algo bastante distinto de lo que habían declarado originalmente. A los 2 años ya había detalles importantes que no coincidían en el mismo individuo de la primera versión de lo que vieron y sintieron cuando mataron cuando fueron testigos del asesinato, y 2 años después lo que su mente filtraba, seleccionaba. Hay muchas formas de nombrar, ¿no? Muchos verbos para poner en esto de que los recuerdos, el psicoanálisis hizo un aporte muy importante dentro de la psicología moderna, cuando descubrió que los recuerdos se construyen también. Hay recuerdos que se inventan los seres humanos cuando tienen que entender una situación traumática. Entonces inventan recuerdos. Por lo tanto, lo que acaba de decir Rodrigo es importantísimo. Los recuerdos constituyen una parte de las experiencias mentales cruciales para ver cómo se acomoda una emoción. Si yo he tenido una experiencia negativa con algo, una emoción de temor, de angustia, de preocupación, de frustración, se va a consolidar mucho más rápido que si nunca tuve una experiencia anterior en ese sentido y carezco de un recuerdo al respecto. Bueno, 3, conciencia de la realidad externa. No, y entre paréntesis dice noción de contexto. Conciencia de la realidad externa. ¿Por qué esto es importante? Porque más allá de lo que yo siento, si pierdo la noción de dónde estoy, con quién estoy y qué está pasando, evidentemente no me voy a comportar de la manera más adecuada posible. En este punto, conviene recordar algo que aportó el doctor Goleman en su libro La práctica de la inteligencia emocional, que él habla de conciencia política. Eso es un término que por ahí algunos de ustedes, a ver, vamos a jugar un poco. ¿Cómo les suena los términos conciencia, que alguien tiene conciencia política? Me gustaría escuchar testimonios antes de que lo investiguemos entre todos qué significa en inteligencia emocional, ¿no? Si yo digo, fulano tiene... Estamos hablando de la vida en la empresa, ¿no? No de los presidentes, de los políticos que se dedican a eso. No, hablando de una organización comercial o en una institución, supónganse una escuela o en la universidad. Yo les digo, fulano, que es uno de los dirigentes, tiene bastante conciencia política. ¿Qué me dice, qué interpreta de estas dos palabras? ¿Qué entienden ustedes por conciencia política? Me gustaría escuchar. Está bueno explorar. Será Abel que es una persona que se sabe relacionar bien, que tiene conocimiento de la empresa, cómo hacerla llegar a pues, buenas relaciones, buenos tratos, a buen término, ¿no? Sí, o sea, deduzco de esto, Jorge, que te sonó bien el término, aunque la palabra política puede estar desprestigiada si la asociamos a los políticos. Si yo te digo fulano tiene conciencia política, te ha sonado como que tiene noción
que tiene noción también de la estructura jerárquica. ¿Coincidirías en ese aspecto? No necesariamente, no, puede ser cualquier colaborador, pero pues que se sabe llevar bien, desarrollarse él mismo y para la misma compañía, para la misma organización. Bien, bueno, otro testimonio. Recordemos que política viene de polis, en griego, y polis era ciudad. Entonces, el ser humano, al principio, éramos nómades, formábamos tribus, peleábamos con otras tribus. Lo único que había era miedo y agresión, ¿no? Cuando estábamos en las cavernas. Pero luego, esto parece que empezó a pasar en donde lo que hoy es Irak, Bagdad, Uruk, ciudades, las primeras ciudades que formó el ser humano. En una ciudad había que elegir administradores. O sea, si una ciudad es un organismo complejo donde convivimos 2.000 personas, 5.000 personas, 10.000 personas. Entonces, alguien tiene que administrar. Y alguien, aunque también es una palabra áspera, alguien tiene que tener el poder. Entonces, Jorge dice que una persona con conciencia política sería alguien que se entiende bien con el resto de sus compañeros, de sus correligionarios. Otra versión, ¿a alguien le sonó medio feucho de conciencia política o todos lo entienden positivamente? A ver, Rogelio. A ver, para mí es una persona que sigue los lineamientos, las reglas, pero no cruza esa línea interpersonal con las personas, con sus compañeros, el contexto. Más sin embargo, sabe vivir, como tú lo mencionas, ¿no? En el aspecto con otras personas, ¿no? Sin crear problemas, ni mucho menos, pero no trasciende a la cuestión emocional. O sea que también te resuena como que es un tipo muy profesional, Exacto. que no mezcla sus emociones con... Bien, estoy de acuerdo con los dos testimonios. Ustedes piensen que hace unas semanas atrás, al principio de nuestro instructorado, hicimos 2 ejercicios, ¿no? En uno de ellos, nosotros teníamos que actuar como un colaborador. Supongo que lo recuerdan, ¿no? Que quedó guardado, Noé lo tiene bajo 4 llaves, quiero creer, Noé, que lo tienes guardado esos ejercicios. Dice que sí. Bien. En una actuábamos como colaboradores, en otro actuábamos como líderes. Entonces, Goleman dice, una persona que tiene autoconciencia dentro de una organización, parte de su autoconciencia es la conciencia política. O sea, ¿quién es el líder? ¿Esta persona es un par mío? ¿Esta persona está a mi cargo, bajo mi responsabilidad? ¿Esta persona es mi líder? Desafortunadamente sabemos que durante décadas en las organizaciones ha primado el uso del poder. O sea, a veces no hay mucha igualdad y si yo soy el jefe o soy el líder, puedo decirle cosas a mi colaborador que mi colaborador no me puede decir a mí. ¿Se acuerdan que esto lo debatimos hasta en el entorno familiar? Decíamos que un padre, hay cosas que le puede decir a un hijo y al revés es medio difícil. Hay pedagogos modernos que dicen que todas las relaciones justas deberían ser simétricas. ¿Qué significa esto? Que si yo te digo en un arranque que tú eres un estúpido, tú deberías poder contestarme que yo también soy un estúpido. Si no es simétrica, hay una parte de la biblioteca de psicólogos, antropólogos, etcétera, que dicen que es injusta la relación. Porque si un jefe le puede decir a su colaborador, me parece muy tonta tu opinión, y el colaborador nunca le puede decir al jefe, tú también dices tonterías, estamos en el mundo de la injusticia. No sé si alguien quiere opinar o decir algo al respecto. Yo estoy bastante de acuerdo con ese punto de vista. No tan estricto, ¿no? Por ahí el padre a veces tiene que reprender a un hijo, y eso no significa que el hijo le pueda reprender al padre de la misma manera. Pero en el término entre adultos, de personas maduras, la simetría indicaría una buena brújula, porque significa respeto y también igualdad. ¿Alguien quiere opinar algo sobre esto, de esta cuestión de la simetría y de la conciencia política?
¿O tienen alguna anécdota o alguna experiencia? ¿Están de acuerdo con lo que dije de simetría? ¿O ustedes piensan que a veces no, un líder tiene más derechos que otras personas de hablar de determinada manera? ¿Cómo lo ven ustedes esto? A ver, Sí, sí estoy yo de acuerdo que se puede hablar en ambos lados, pero la mayoría de las veces el líder tiene como una visión mayor, puede ver cómo afecta eso a otros colaboradores, a otras organizaciones, o cómo pudiera afectar a futuro, ¿no? Pudiera ser que alguien con su visión nomás ve, bueno, esto me lleva a mi siguiente paso, pero a futuro pudiera pues afectar mucho peor, ¿no? Entonces, yo sí estoy de acuerdo, digamos, que me digan, no, porque tú estás mal o no, lo que tú dices está tonto, pero posiblemente con el conocimiento adicional y con una visión más entrenada, pues mi opinión sea más válida. Pues. Pero sí, bienvenido cualquier comentario, ¿no? claro, está muy bueno lo que dice Jorge, ¿no? Es verdad que un líder generalmente, sobre todo hoy, no está por casualidad donde está. Y por otro lado, él dice, al estar en esa posición, tiene una visión de conjunto, o debería tenerla, o confiamos que la tenga, que la tiene él por ser líder. Pero igual yo me refiero, muy buena tu acotación en cuanto a lo intelectual, Jorge. Pero mi pregunta también iba te la reformulo a ti o a cualquiera de los compañeros. Conciencia política. ¿Cuál es la relación entre conciencia política y simetría? O sea, si yo soy líder, ¿debería fomentar mucho la simetría que si yo critico a alguien en términos un poquito duros, algún día ese colaborador podría, cuando le toca criticarme a mí, podría criticarme en los mismos términos? Sé que esto no sucede, ¿no? Les voy a preguntar qué opinan mayoritariamente en México o Argentina si eso sucede. Sabemos que no sucede así. Por eso Goleman, con mucho acierto, dice que no debemos pasar por alto la conciencia. Nos guste o no nos guste, no podemos pasar por alto la conciencia política. Les pongo otro ejemplo para verlo más claro todavía. Si tengo un cliente delante de mí, ¿por qué tengo que tener tanta educación yo con él y él se puede enojar conmigo? Eso sí que no es simetría. Eso es asimétrico. El cliente me grita, tu producto es una porquería. Y yo le tengo que decir, señor, bueno, gracias por comentar eso, pero vamos a ver cómo podemos solucionar el problema. Yo no le puedo contestar, y usted es un estúpido. Porque así no retendría ningún cliente. Entonces, curiosamente, en el mundo moderno, curiosamente, los clientes a veces pueden, esto se llama también, no sé si en México tienen otra expresión, se llama abuso de poder, abuso de posición dominante. Curiosamente, un cliente a veces abusa de su condición de cliente sabiendo que el cliente siempre tiene la razón y patatín patatán. Pero curiosamente hay clientes que, conscientes del poder que tienen, se pasan un poquito de la raya porque presumen que no le van a responder en esos términos. Después tenemos otros casos como sería la autoridad. Voy a ver un médico, el médico me trata muy fríamente y yo no me animo a responderle. Escúcheme, usted parece un robot. ¿Por qué? Porque estoy, supónganse, amedrentado, estoy impresionado por los títulos que tiene detrás de su cabeza, lleno de títulos. Hay un debate tremendo en la educación. ¿Debe el docente inspirar temor en los niños? Ahí también hay conciencia política. El niño sabe que el docente es el mayor, que sabe. Ahora, cuando llegamos a la secundaria y a la universidad, que el alumno está un poco más maduro, ¿debe haber una relación simétrica? ¿Puede el docente gritarle a un joven y el joven no puede gritarle al docente? ¿Qué opinan de todo este lío? Es un tema re difícil, que está muy en debate, sobre todo en el ámbito, pero todos estamos de acuerdo que esto ocurre, ¿no? Lo más importante es que seamos maduros y decir, tú no tratas nunca de la misma manera a todas las personas que te rodean.
esta es la lección que podemos sacar del ítem 3. La conciencia, por ejemplo, viene un policía y me pide documentos. Yo venía relajando, hablando con un amigo y le digo, me haces matar de risa con las estupideces que dice. Cuando el policía me pide los documentos, no le digo, ¿usted también habla estupideces? Porque me está haciendo reír. Muy raro. Enseguida me impone un poco de respeto, la autoridad. Creo que esto también entra en juego en la polis. La policía, los médicos, los abogados. Pero bueno, volvamos al tema de la organización y el liderazgo. ¿Quién me cierra una visión de lo que es la conciencia política y su relación con la simetría? ¿Merece la pena respetar un poco más al líder que a los demás compañeros o debemos respetar exactamente a todo el mundo por igual? ¿Cómo lo ven el tema? Yo pienso que de eso, último punto de respeto, ahí sí debe de ser completamente simétrico, ¿no? Tanto el jefe al otro, todos los escalones o escalafones o que haya se tienen que respetar, ¿no? Respetar así como personas y profesionales y todo eso que son. Eh, Obviamente si un jefe va y le dice a, no sé, al del almacén, ¿no? Oye, esto está muy sucio, tienen que ponerse a limpiar, a barrer aquí, y no, pues, ¿y por qué no te pones a limpiarlo tú con nosotros? Pues porque yo tengo otras cosas que hacer, claro, diferentes, ¿no? O sea, eh, y no confundir esas cosas con que no te respetan, ¿verdad? O, Ah, no, yo te respeto, o sea, y tienes el puesto y todo lo que deba conllevar eso, pero no estás haciendo tu parte y esa es una cosa diferente, ¿no? O sea, de que se tenga que tener respeto hacia todos, sí. El simple hecho es que cada quien tiene su especialidad, por decirlo así, en funciones, ¿no? bueno, sí, estoy muy de acuerdo con Rodrigo, ¿no? Lo sintetizó muy bien. Posiblemente en los protocolos el líder tiene más libertad para decir ciertas cosas, incluso para dar órdenes, que no hay reciprocidad. Pero en el trato, nos dice Rodrigo, sí debería haber simetría, porque un líder no tiene por qué faltarle el respeto a los demás. Y si se excede en un grito, puede pedir disculpas como uno más. ¿No, Rodrigo? ¿Estarías de acuerdo con esto? Si como líder yo estoy más presionado y digo algo fuerte al grupo o a uno o a dos personas, también puedo volver pidiendo disculpas. Sí, claro, Y con eso completamente. vuelvo a la simetría. Otra asimetría interesante para registrarlo por los ámbitos diferentes que ustedes puedan tener, ¿no? Está el médico y la enfermera. El médico, ustedes, ojalá no nos ocurra, pero cualquiera de nosotros puede ser hospitalizado o ir a visitar un familiar. Cuando nos observamos cómo es la vida en los hospitales y en las clínicas, nos damos cuenta que el médico tiene una autoridad que el enfermero o enfermera no tiene. Y ahí tampoco puede haber una simetría total porque sería medio absurdo. Sin embargo, venimos de una cultura mundial donde los médicos eran tomados como palabra santa y el enfermero ignorado. Y en Estados Unidos, que es un país que yo siempre repito que tiene muchos defectos y virtudes como muchos otros países, pero yo creo que es un país que tiene una virtud muy especial. Se toman el trabajo de hacer experimentos rarísimos y de hacer estadísticas rarísimas. Y como es uno de los países donde hay más juicios por mala praxis del mundo, se creó una verdadera industria dentro de la abogacía, vamos a hacerle juicio a los médicos y a las clínicas, se empezaron a hacer estudios a qué tipos de médicos se le hacían más juicios por mala praxis. Se descubrieron varios patrones interesantes. Yo quisiera hoy destacar uno que tiene que ver con lo que estamos viendo. Los médicos que no escuchaban a sus pacientes ni a sus asistentes en enfermería eran los que tenían más juicios por malas praxis.
Y los que escuchaban más a sus pacientes y escuchaban más a la enfermera o al enfermero tenían menos juicios por mala praxis. Tiene bastante lógica esto, ¿no? Hasta que alguien no lo cuantifica, es difícil pensar en esa realidad. Pero cuando aparece el número, es fácil de entender. Un médico abierto a la colaboración del enfermero o la enfermera, evidentemente es un médico más eficiente. Yo les conté que en abril perdí 2 amigos simultáneamente y a uno lo fui a cuidar su última noche. Y tuvimos un incidente que él tenía dolor, le dijimos a la enfermera que necesitaba más calmantes y la enfermera, su primera reacción fue, el médico ordenó eso, la dosis que ordenó, ahí está. Entonces, mi amigo reaccionó un poco más bruscamente, ¿no? Y porque era el implicado, no estoy diciendo para nada que actuó mal, pero como era la víctima, digamos, de la situación, le dijo, sí, pero si te estoy diciendo que me está doliendo. Entonces yo le digo, mira, por favor, ¿podés hablar con el médico? Hay un médico de turno, ¿no? En una clínica. Sí. ¿Hablás con el médico de turno y le explicás que por favor el paciente que es mi amigo está sufriendo dolor? Se supone que se puede evitar. ¿Cuál es el problema? Te lo pido por favor. Y entonces la enfermera, dándose cuenta de que era insostenible su resistencia inicial, que a veces es instintiva, ¿no? Ojo que hay que estar en el papel del enfermero también, ¿no? Del estrés que tiene con el tema de las dosis y... Bueno, entonces por supuesto dijo, sí, enseguida voy a hablar y a la media hora volvió y subió la dosis. Ahora, hay enfermeros que hablan con los médicos y los médicos no le prestan mucha atención. Porque dicen, acá el médico soy yo. Otros están muy atentos, ¿qué dice el enfermero o la enfermera? ¿Cómo pasó la noche? ¿De qué se quejó? ¿Cómo es el paciente? ¿Lo ves muy nervioso? ¿Necesita un calmante, un tranquilizante, etcétera, etcétera? Bueno, volviendo a conciencia política. El resumen es una persona con conciencia política, arrancamos de lo que dijo Jorge, es una persona que se maneja mucho mejor, no solo en la empatía general, sino mezclando la empatía con este punto de la conciencia de la realidad externa. En la realidad externa hay funciones, y las funciones implican a veces jerarquías y hay que aceptarlas. Policías, bomberos, médicos, líderes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la autoconciencia es eso, cómo me dirijo a una persona. Otra cosa, cuando uno le reclama al enfermero, conciencia política, de acuerdo a la anécdota que conté recién, es dirigirse al enfermero como intermediario, porque lamentablemente hay personas que pierden el control, que puede ser cualquiera de nosotros, cuando estamos muy afectados, y le reclamamos al enfermero algo que no está en su poder. Y ahí confundimos la situación, por el enojo, ¿no? Pero ¿cómo? ¿No me entendiste? Vos necesito más calmante, etc. No, hay que, y eso sería perder la conciencia política, que no tiene nada de gravedad si es momentáneo. Pero una vez que nos recuperamos, tenemos que decirle al enfermero o enfermera, por favor, habla con el médico, porque la conciencia política es eso. ¿Quién decide en este punto? Eso es parte de la conciencia política. ¿Quién es la persona que toma las decisiones? Y ahí nos damos cuenta cómo hay que pedir las cosas y a quién, de manera directa o indirecta. Bueno, cuarto punto, conciencia, cuarto ítem, conciencia del efecto que causa nuestro comportamiento. Paréntesis, verbal y actitudinal en las otras personas. Lo más fácil del mundo. Vuelvo a casa y se arma una discusión con mi esposa. Después voy y le cuento a mi amigo, tuve un día re difícil y volví a casa y mi esposa me recibió con una cara de C puntos suspensivos. La pregunta del millón sería, vos, ¿con qué cara llegaste? ¿Tenés conciencia de con qué cara llegaste vos? Porque lo más fácil del mundo, el mundo está diseñado así, la relación humana, ¿no? Yo puedo ver la cara de mi cónyuge.
o de mis hijos, o de mis socios, o de los clientes. Ellos, y mi propia cara no la puedo ver. Yo puedo notar fácilmente cuando alguien levanta la voz, y a veces no me doy cuenta que la levanto yo. Yo puedo notar fácilmente tensión en las otras personas, pero a veces no me doy cuenta de mi propia tensión. Entonces, la autoconciencia ejerce esta labor atencional que a veces está reducida por el estrés, por el enojo, por muchos factores. Factor atencional es importantísimo. Yo que estoy contribuyendo, ¿cómo estoy contribuyendo en esta situación difícil? ¿Estoy contribuyendo con calma? ¿Estoy sereno o estoy alterado? Porque si yo llego a mi casa alterado, la diferencia entre tener o no tener autoconciencia es crucial. A mí me ha pasado experimentar las dos cosas. He llegado a mi casa en algunos momentos de mi matrimonio, que ya van 30 años, y no he dicho que estaba alterado, pero lo transmitía. Entonces aparecía una pelea, y yo a lo último pedía disculpas y contaba que había llegado alterado. Miren, este escenario versus la medicina preventiva de la autoconciencia. Hola, ¿cómo te va? Mirá, hoy vengo muy nervioso, me pasó una cosa muy fuerte en el trabajo o en el tránsito. Entonces uno está comunicando de entrada su estado emocional. Eso ya le permite a la otra persona hacer una lectura, dentro de lo posible, no está garantizado, más comprensiva, porque otra cosa de la vida cotidiana. Llego y le digo, tuve un día fatal a mi esposa. ¿Y qué creen que puede responderme ella? Un escenario difícil. ¿Qué pueden responder que le haya pasado a ella? Te va a contestar lo mismo, no te va a contestar y ¿a poco crees que yo me la pasé muy bien? Claro. No siempre, Rodrigo. No Hay siempre, días ¿no? en que alguno de los dos la pasó bien, pero es una de las 800 millones de respuestas que te puede dar, ¿no? ¿cómo se nota que es un grupo de varones? No tenemos conciencia política acá y nos liberamos. Liberamos nuestras angustias, nuestras frustraciones. Bueno, en realidad eso puede ocurrir, más allá de que puede ser una excusa o incluso un mecanismo de defensa. Tuve un día difícil, en la realidad ocurre. Entonces, lo bueno de manifestar el estado de uno es que si uno tuvo el derecho de expresar cómo se siente, se sobreentiende o está muy predispuesto a tener que escuchar cómo se siente el otro. Entonces, la autoconciencia es interesante porque abre el juego de la dificultad. Ya vimos que en la escena del Príncipe de las Mareas, al faltar la autoconciencia, derrapó el diálogo y no se pudieron ayudar entre ellos. A propósito, les llegó el mail del aviso de los 2 videos, ¿no? Subidos sobre control emocional, lo recibieron todos, bueno, El último es un genérico que es muy interesante desde la niñez, pasando por la juventud, y ni hablar de la vida profesional. La autoconciencia es la conciencia, también incluye la conciencia de nuestras fortalezas y debilidades. ¿En qué somos fuertes por naturaleza de nacimiento y en qué somos débiles? Competencias, habilidades, actitudes. Pero fíjense que hay una frase entre paréntesis que termina de poner foco según el contexto. Porque alguien puede ser muy firme en la casa y en la organización, incluso como líder, faltarle esa firmeza, o viceversa. Puede ser muy firme en la organización y faltarle la firmeza en su casa. ¿Y por qué pasaría esto? Y solo la persona lo sabe. O si somos amigos de esa persona, hay que indagar, hay que investigar, pero a todos nos ocurre, primero que tenemos fortalezas y debilidades genéricas, y luego que en determinados contextos esas fortalezas y debilidades fluctúan. En algún contexto la fortaleza se manifiesta en su plenitud y en otra
está como inhibida. Entonces, acá tenemos, acá dice 4 aspectos, pero en realidad hay 5. Miren, acabo de descubrir un error. 4 aspectos, pero figuran 5. Sensaciones, hicimos un ejercicio. Experiencias mentales, ahora vamos a hacer el segundo ejercicio. Realidad externa, donde entra conciencia política. Efecto que causa nuestro comportamiento. Y por último, fortalezas y debilidades. Por ejemplo, si tengo una debilidad para discutir en un determinado ámbito, trataré de evitar esa discusión en ese ámbito. O sea, supongamos, muchas parejas se empantanan. Hola, Alan, ¿cómo te va? Porque discuten en sus casas y con la libertad de poderse gritar y decirse cosas fuertes en la casa, a veces naufragan esas peleas. Si cambiamos el ámbito, si esa pareja discute afuera de la casa, estoy poniendo un caso hipotético, algo que es una debilidad se puede apuntalar con un contexto que no sea el habitual o el muy amenazante. Otro ejemplo que creo que se los di en algún momento es que cuando los adultos reprenden a un niño o le están advirtiendo de algo, en vez de hacerlo desde arriba, que el niño los ve como un gigante, se arrodillan o se acuclillan y le hablan al hijo de igual a igual. Eso sería un gesto de simetría, por ejemplo. Es muy sabido que en una discusión que se está haciendo de pie, solamente invitar al interlocutor a que se siente y sentarnos facilita la posibilidad de entenderse. Obviamente en términos genéricos, ¿no? Si te estabas por matar es muy difícil que se remonte eso, pero en condiciones normales, el hecho de sentarse, el hecho de tomar agua, de ofrecer un café, a todo esto los psicólogos lo llaman interrumpir la pauta fisiológica. Justamente el próximo video que vamos a ver en control emocional, vamos a ver un detalle donde la psicóloga, que va a ver Nick Nolte, cuando continúa la película El Príncipe de las Mareas, va a intentar la interrupción de una pauta fisiológica de él para que no se vaya al diablo la conversación que están teniendo, que nuevamente tiene un objetivo constructivo. Ustedes piensen que la mayoría de los conflictos humanos que tenemos, en principio, se supone que son constructivos. Bueno, en nuestro pueblo, alguien contó la otra vez esto de que hay una agua que comparten dos pueblos. La forma civilizada de entenderse, bueno, hablemos y veamos cómo los dos pueblos reciben agua del río. Lamentablemente, si uno se pone a leer los libros de historia detallados, eso no ha sucedido con frecuencia. Cuanto más para atrás nos vamos, pero empezando por la Segunda Guerra Mundial, que fue hace solo 70 años, la humanidad, los seres humanos, hemos dirimido conflictos a través de la pura violencia, hasta llegar directamente al exterminio. Porque ustedes piensen que, aunque dijimos que en algún momento que la inteligencia emocional abarca todo el espectro de actos de un ser humano, incluso matar, hasta en la guerra hay crímenes de guerra. Hasta en las guerras hay reglas. Eso sí que es nuevo, ¿no? En el Imperio Romano no había reglas. Los romanos llegaban, sitiaban una ciudad y luego arrasaban y violaban mujeres, mataban niños, ancianos, todo. No quedaba nada. Se llamaba arrasar las ciudades. Hoy hay reglas. Y en Estados Unidos y otros países se han juzgado a militares porque cometieron crímenes de guerra. Crimen de guerra es tomar prisioneros o no combatientes civiles y masacrarlos, torturarlos, violar, etc. Todas esas cosas que no están permitidas en la guerra moderna. Está la Corte de la Haya y otras instancias que permiten juzgar a las personas aun cuando estaban protagonizando una guerra. Eso nos demuestra la importancia de vuelta. Volveríamos a lo de la conciencia. Ahora se me ocurre, ¿no? A ver si están de acuerdo con esta conexión inesperada. Hasta en la guerra hay que tener conciencia política. ¿Quién está al mando? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y dónde puedo
puedo negarme. Por ejemplo, en los juicios que ha habido sobre crímenes de guerra, ha aparecido una figura muy polémica que se llama obediencia debida. Es decir, un militar, pasó en el juicio de Nuremberg, puede decirle al juez que lo está acusando de algunos crímenes: yo tuve que matar a esas personas porque me lo ordenó el comandante. Y hay una polémica mundial respecto a que a los soldados se los entrene con la conciencia de que si un comandante que enloqueció o que es sanguinario está fuera de sí, da órdenes de masacrar civiles, el soldado se puede negar. Y si deserta, la justicia lo puede proteger. Pero en otros casos, desafortunadamente, no fue así. Y por ejemplo, los jerarcas nazis se quisieron escudar con que todas las órdenes las daba Hitler. Y por supuesto, si ustedes ven documentales o películas, la mayoría de ellos fueron ahorcados en el juicio de Nuremberg. Bueno, volvamos a algo un poco más grato, después de pasar por situaciones extremas. Habiendo visto estos 5 aspectos, vamos a hacer un ejercicio que es muy cortito y muy interesante de hacer con grupos, ¿no? Entonces lo vamos a hacer en vivo. Yo me voy 5 minutos y ustedes hacen un ejercicio introspectivo. ¿Te acuerdas, Noé, que habíamos chequeado la vez anterior si tenían impreso? Alan, no sé si tú lo tienes, a Rodrigo no lo veo en este momento. El ejercicio que se titula reconocimiento. Lo que sí podemos hacer es leer las instrucciones juntos, ¿no? Reconocer los estados anímicos predominantes. Si ahí Noé tiene las copias, Rodrigo, a ver si tienes el ejercicio de reconocer los estados anímicos predominantes. Si lo van a hacer en un dispositivo, le pueden hacer una cruz al término o anotarlo en un Word aparte. Bueno, es un Word este. Yo lo tengo abierto como Word al menos. Objetivo, dice. Objetivo, comenzar el reconocimiento de aquellos estados que son predominantes en nuestra personalidad. Paso 1. De la página siguiente, elija cuidadosamente y marque los 6 estados anímicos. Cuando están con un grupo le dicen 6, pueden ser 4, 5, 8, 10, 12 o más. Siéntanse libres, acá había que poner un promedio, el autor puso 6 mínimo, si es posible. 6 estados anímicos, sentimientos o emociones con los que más se identifica actualmente, tomando en cuenta como mínimo los últimos 2 meses. Paso 2, imprima una copia sin marcar de esta página y entréguesela a una persona con la que tenga una relación muy cercana para que señale cuáles cree que son las 6, de nuevo es un promedio, emociones, sentimientos o estados anímicos más característicos de usted hoy, podría figurar ahí, de vuelta. Coteje ambos resultados para reflexionar o sacar una conclusión. Esta segunda parte quedan todos en libertad de hacerla. La primera, los invito, el paso 1, los invito a hacerlo en los próximos 5 minutos. Yo me voy esos minutos para que no sientan mi mirada. Es un ejercicio totalmente introspectivo. Ahí tienen los listados, presten la atención a cada palabra, y bueno, nos vemos en 5. No hay preguntas, ¿no? Pues se entendió muy claro, ¿no? Rodrigo, ¿tienes el ejercicio? Alan también. Bueno, nos vemos en 5. Sí, la entrevista, pero me la llevé. ¿Cómo estás? Eso me da un valor. Oye, no, lo que pasa es que traigo. No me acuerdo. Mira, es que cómo para refinar si está muy. Entonces, no lo quiero meter porque. No sé, mira, por lo pronto estaba calientado y le dije a la directora que hay que sombrearlo y ver si caben en los nuevos gabinetes pero no sé si quedaron. Lo que pasa es que uno porque acabo de gastarlo 6 meses y me llevaron 8 botes de 2 flores, pues es demasiado perfluórico, no sé si será buena idea tenerlo ahí por tanto tiempo.
Estoy hablando de que me lo voy a consumir en 5 años. Vamos, ahorita nos la vamos a preguntar. O si no, de perdida conseguir una tarifa de esas que son para, ¿cómo se llama? Cuando, ¿no fuiste a ayudar con esa casa? Sí, fue la. Esta es la que me dio Rogelio, no para que te iba de familia. Pues si hay otras del Dorado, aquí te la puedes escribir. Y bien hizo la redacción. Depende, a ver si puedo comprar una. Ahí ya te ¿qué faltaba? Una tarifa. Mañana, nomás tú sabes. No, yo. Muy bien. Y mañana puede llevar allá a las 9 de la mañana. Sí, Son 2 cartas. sí, es una mañana que Mañana. sí, entonces yo se la imprimí. Ya tenemos empezadas. ¿No quieres darle de una vez a Rafa para que tenga
Me olvidé de decirles que si hay alguno que se les ocurren, los pueden anotar ahí. Y espero que no se entusiasmen marcando demasiados. Pero puede suceder, sería bueno. Oye, Abel, Sí. pero son puros estados anímicos negativos, ¿no? Lo que estoy viendo. Buena observación. Ahora charlamos sobre esa queja. Ajá. Se ha quejado el cliente, ha dicho que son todos negativos, que hay trampa. Y tiene razón. Yo voy a defender al autor. Pero muy buena observación, Alan. Son todos deprimentes. Son todos deprimentes, exactamente. Es más, te aseguro que si quieres escoger uno de esos, así te vas a sentir aunque no estabas. Sí, sí, incluso soñador, habría que aclarar, que me olvidé de hacerlo, es que sería que cuando estás con la mente en las nubes, soñador está puesto medio como negativo en ese contexto, ¿no? Y el competitivo es que estás en la manera negativa, me imagino, ¿no? Que estás a fuerzas. Sí, se sobreentiende un poco por todas las palabras que lo rodean, a estas que podrían ser en principio neutras, que el autor de este ejercicio está apuntando a tomar conciencia. Bueno, ahora les voy a hacer la pregunta a ustedes. Muy bien la observación de Alan, ¿no? ¿Por qué creen que un autor hizo un listado como este? Vamos a ponerle con comillas, pues estamos aprendiendo que no hay emociones negativas per se. Pero ¿por qué alguien haría un listado tan inquietante, vamos a usar la palabra? ¿Por qué no puso alguna a favor? ¿Por qué no puso alegría, esperanza, entusiasmo? ¿Quién me ayuda a entender eso? El porqué de, como dice Alan, ¿por qué todas son poco agradables de leer? ¿Quieres ver arder el mundo? ¿Quieres qué? ¿Quieres ver arder el mundo? Porque ¿Pero quién? ¿El autor? no, ¿Arder pues, el mundo? broma que tú nos pones algo tan complicado. Claro, pero te pregunto, Jorge, ¿cuál es tu interpretación de que alguien que quiere que vos aumentes tu autoconciencia te propone un ejercicio con un listado tan singular, con estados anímicos, emociones y sentimientos que son casi todos desagradables? ¿Habrá una causa para esto? ¿Habrá un motivo? Detrás de a ver, ¿qué se te ocurre a ti, Rodrigo? Porque siento que cuando son este tipo de emociones, sentimientos, te confrontan más y te hacen pensar más en, porque por lo general va a ser más fácil subrayar las buenas, ¿no? Alegre, amistoso, etcétera, ¿no? Pero ya cuando ves este tipo de emociones, pues te confrontan a ti mismo y te hacen pensar y recapacitar. Oye, pues sí, hay ocasiones en que me irrito con facilidad, me preocupo de más, y que por lo general tratamos de dejarlos o tratar de aminorar esas emociones de nuestro interior. Entonces, al menos yo me sentí confrontado, ¿no? Al momento de leer y estar seleccionando cada una de ellas. Claro que sí, muy atinado lo que dice Rodrigo, ¿no? O sea, a ver, Héctor, ¿cómo lo vio? Yo lo veo que a veces es tu ego que no deja salir tus sombras, pues, lo no dicho, lo oculto. Y es la manera en que pueda salir a la superficie mediante este tipo de trabajo. Pero más bien yo lo veo que nuestro propio ego el que nos tiene en la burbuja. Claro, o sea, el ego, los mecanismos de defensa, el orgullo, la autoprotección, ¿no? A propósito, La inseguridad. recuerden este doble papel importante que ustedes están jugando todo el tiempo. Por un lado, son miembros de un grupo, ¿no? Supónganse que estamos en un seminario ahí en Hermosillo, ustedes son el grupo, pero al mismo tiempo ustedes están aprendiendo la facilitación, cómo pararse frente a un grupo y difundir la inteligencia emocional. En ese sentido, supongamos que ustedes están dirigiendo un seminario o un taller.
y el grupo ha terminado el ejercicio. Ustedes no pueden encarar a un participante y decirle, che, vos, ¿qué pusiste? Porque eso también es conciencia política. Hay que invitar al grupo, al que quiera decir algo, al que quiera contar lo que puso, que lo haga. A mí no me ocurrió nunca hasta hoy, no me ocurrió nunca que no participe nadie. Por suerte, ¿no? Quizá tuve la suerte de no trabajar para una organización donde hubiera tanto miedo o tanta represión que de 15 personas que hicieron ejercicio nadie quiso contar lo que puso. Pero ojo que ustedes tampoco pueden obligar a las personas, porque ustedes le tienen que dar la libertad de entrada, que siéntanse libres de hacerlo, el que quiera lo va a compartir con los demás. Entonces, esa libertad previa que se le da a los participantes hace que ellos sean sinceros consigo mismos y después tengan ganas de, el que puedan, no siempre van a ser todos tampoco, algunos se van a animar y van a compartir con los compañeros los resultados. Ahora, en este caso, yo invito a cada uno de ustedes que se exprese, porque nuestra experiencia, cuando yo hice este ejercicio, sentí lo mismo que dijo Rodrigo recién. Me está confrontando con lo que me está pasando hoy, que es más difícil de ver. Es más fácil reconocer que estoy contento, entusiasta, exitoso, alegre, confiado, que decir, tengo miedo, estoy preocupado, estoy, arrepentido, estoy competitivo, excluido, malhumorado. Fíjense que hasta figura explotado. Explotado no es una emoción, pero coloquialmente en castellano se dice me siento explotado. Se supone que eso es un sentimiento desagradable. Entonces, como dijo Rodrigo, esto es a propósito, Alan, para ti que descubriste con inquietud, es a propósito porque se parece a esta alegoría. No irías a ver a un médico para contarle de todo el bienestar que tienes en cada uno de tus órganos. Nadie hace eso. Sencillamente te puedes hacer chequeos, pero si no, no vas a contarle a un médico lo bien que te sentís. Vas a ver a un médico y le decís, me duele un poco acá y me duele un poco acá. Vas a ver al psicólogo y le dices, tengo este problema. No vas a pagarle la hora al psicólogo para hablar de tu felicidad. Seguramente vas al psicólogo a contarle una situación que te está pasando, que te está generando malestar. Entonces, el autor de este ejercicio, a propósito, juntó palabras que aluden a sentimientos incómodos, desagradables, difíciles, como dijo Rodrigo, de reconocer, y por eso estamos haciendo el mismo, porque estos son señales que podemos pasar por alto. Me gustó mucho la palabra específica que usó Rodrigo. Me obliga a confrontarme con lo que no es tan fácil y agradable de reconocer de entrada. Entonces, ahora, yo les voy a poder pedir testimonio, vamos a hacer un corte para que se vayan preparando para participar. Invito a participar a todos. No específicamente, si alguien no quiere poner específicamente lo que puso, sí cómo vivió el ejercicio. Pero les cuento algo que, como primero relato yo una experiencia que tuve, ¿no? Como facilitador. Estaba en la empresa petrolera Repsol acá en Buenos Aires y nos pasó algo insólito. Era algo parecido a un instructorado. Iba a ser de lunes a viernes, 5 días de formación, 8 horas cada día, con las interrupciones del caso, ¿no? 6 menos 10, o sea, faltaban 10 minutos para que cada uno se fuera a su casa. No, esto no fue por casualidad, ocurrió. A veces las cosas difíciles que te pasan en la vida te dejan una lección para siempre. 6 menos 10, veo que hay tiempo y digo, les propongo al grupo, eran 7 gerentes, hacer el ejercicio, ¿no? Se ponen a hacer el ejercicio y 6 menos 3 minutos terminan de hacerlo. Entonces les digo, bueno, mañana continuamos con la actividad, hacemos el feedback de este ejercicio. Y una de las chicas jóvenes, gerenta, levanta la mano y dice, no, ¿cómo mañana? Me dice. A ver, me acabo de sentir mal al hacer este ejercicio. Ahora nos tienes que decir qué hacemos respecto a esto. Esto me pasó de verdad, ¿eh?
Yo sé que puede parecer inventado, pero fue una experiencia extraordinaria que me pasó una sola vez. Yo quedé un poco desconcertado por esto de la secuencia pedagógica y que primero una habilidad, después la otra, e inesperadamente me salió la respuesta. ¿Sabés lo que se hace inmediatamente después de este ejercicio? ¿Qué me dijo? La recomendación es que no hagas nada. Se quedó perpleja, yo también, de mi respuesta. Casi me pongo a pensar a ver si contesté cualquier barbaridad o una estupidez, y me di cuenta que tenía sentido, presionado por las circunstancias, no estoy diciendo que yo fui muy vivo al contestar eso. A veces cuando te ponen bajo presión, intelectual, emocional, situacional, te sale una respuesta que puede ser correcta y después la razonás. Hay un razonamiento en decir, no hagas nada inmediatamente después de esto. Les voy a poner un ejemplo que creo que lo van a entender y van a estar de acuerdo. Viene un amigo y te está contando un problema que tiene. Cuando terminó de hablar, ¿te conviene que no pasen ni 3 segundos y ya le estás tirando un consejo? ¿Qué dicen ustedes? Si yo les cuento que hice eso ayer con un amigo y alguien de ustedes me quiere ayudar, ¿qué me podría decir para la próxima? Yo les digo, mi amigo me habló durante media hora y apenas terminó y me dijo, bueno, eso era todo lo que tenía para contarte. Yo le arranqué, lo que tienes que hacer, o lo que me pareció de todo lo que dijiste, en el acto empecé a hablar yo. ¿Qué observación me podrían hacer ustedes? Un detalle que se pueda mejorar de esta situación. A ver, Noé. Pues quizá sea que haya que tener cabida, dar tiempo o margen de pausa para que no haya un desequilibrio en cuestión de segundos, de estar meditando acerca de esos estados anímicos y de buenas a primeras insistir en lo mismo y tratar de reflexionar por qué estoy así y darle tregua al cerebro y toda la maraña que tenemos de pensamientos para que entonces ya con la cabeza ya un poco más en frío se pueda reflexionar acerca de ello, dando márgenes de, no sé cuáles serán los ideales, 5 minutos, un día, no lo sé, cada organismo me imagino que lo asimila en diferentes tiempos. Bueno, muy interesante lo que dice Noé, estoy de acuerdo. Héctor, tu visión. Primero, darle las gracias por haberte tenido la confianza o la atención, ¿no? De haber querido hablar contigo. Qué detalle, ¿no? Segunda es, antes de actuar, yo le diría, ¿cómo te sientes ahora que me lo has expresado? Muy bien las dos. O sea, miren qué interesante. Héctor dice que el amigo que me habló media hora, lejos de apresurarme a contestarle, Héctor me propone que yo le repregunte y después de todo lo que me contó, que me siga hablando de cómo se siente. Miren qué interesante, ¿eh? Instintivamente eso no es común. Instintivamente y con muy buena intención, lo hacemos con los hijos, con los cónyuges, con los amigos. Enseguida queremos ofrecer ayuda. Y no está mal eso. Pero acá Héctor nos está diciendo, si primero le das las gracias y luego le preguntas cómo se siente, después de todo lo que se desahogó, se va a seguir desahogando. Y posiblemente eso sea muy benéfico para los dos. Porque en algún momento entiendo, Héctor, que me vas a dar tu ayuda. Porque también por algo te estoy contando todo eso, ¿no? Pero Héctor, tal vez pase que se levante y él diga que encontró la solución. Ajá. Solo quería hablar. Solo quería hablar. Sí, también puede pasar eso, exactamente. Exactamente. Es otra virtud. Nosotros, después vieron que subí 2 videos, ¿no? A Dropbox. Ustedes tienen que tener en su poder, no sé, creo que recién el próximo martes vamos a poder verlos, porque el jueves que viene sería bueno compartir inquietudes y comentarios de las lecturas y cerrar el módulo 3. En el segundo video que vamos a ver, de control emocional, hay una situación que aunque no está basada en hechos reales, es una película de Hollywood,
está representada una situación muy, muy verosímil, que quizá les pasó a alguno de ustedes en otros contextos, donde una persona se salva su perfil profesional, salva su imagen pública por unos segundos de diferencia, por hacer silencio unos segundos. Ya van a entender bien de qué hablo el martes que viene. Entonces, ahora, si incorporamos lo que dijo Héctor, aunque tu amigo haya hablado media hora, no te lances a darle un consejo, no trates de arreglarle la vida, que es una buena intención, repito. Dale las gracias, preguntale cómo se siente, porque eso incrementa las posibilidades de cuando llegue concretamente la posibilidad de ayudarlo, des más en el blanco y vos estés más tranquilo también y más sereno para darle un consejo muy criterioso. Entonces, la ventaja de no hacer nada de inmediato con esto es que el cerebro se pone a trabajar igual. No es que cuando Héctor dio las gracias y le dijo, ahora contame cómo te sentís después de haberme comentado todo lo que te pasó. No es que el cerebro de Héctor no se pone a trabajar acerca de cómo ayudar a su amigo. Al contrario, sigue trabajando y trabaja con más libertad porque sigue recibiendo datos y emociones e impresiones, etc. Entonces acá el consejo de primero registrar lo que te pasa y de inmediato no hagas nada, se parece a primero escuchar a tu hijo y sea lo que sea que estás escuchando, date unos segundos, es como la comida, no te atragantes, masticá despacio, digerí y después hablás. Eso es una buena metáfora, me pareció ahora la de la comida. Primero mastico bien, digiero y hablo. Dentro de las lecturas complementarias de ese módulo, les destaco una que subimos de un filósofo místico, como lo quieran llamar, que se llamó Krishnamurti, que él decía, tomando el miedo como ejemplo, que el miedo había que dejarlo florecer adentro de uno. Usaba esa metáfora. ¿Sentís miedo? Déjalo florecer. Parece contraintuitivo esto, ¿no? Y además nos da miedo tener miedo, y por eso queremos enseguida bloquearlo. Nos frustra sentirnos frustrados, nos enoja estar enojados, y por eso queremos actuar rápido. Bueno, cuando aparecen estas mentes brillantes, como fue la de Krishnamurti, él decía, para entender tu miedo, déjalo florecer. Después vendrá la poda. ¿Vieron lo que hace un jardinero? Primero deja que el árbol se exprese a su manera, deja que las ramas vayan donde tienen que ir. Él después sabe podar. Entonces esto es parecido. La primera reflexión es, tomé contacto con cosas que no son fáciles de digerir y que no son agradables. El primer paso está hecho. El segundo paso es dejarlo reposar unos segundos. También los chefs a veces dan esa recomendación. Hiciste el pan, la torta, lo que fuera, comida, dejarlo reposar unos segundos. Ahora nosotros estamos practicando eso, lo dejamos reposar. Vamos a tomarnos 5 minutos de la pausa habitual que hacemos en la primera hora y cuando volvemos,